Buenas tardes. Vamos. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta quinta clase de la Diplomatura en Perspectiva de Géneros y Diversidad, organizada por el Poder Legislativo de la provincia del Chaco, la Municipalidad de la Ciudad de Resistencia, la Fundación Formarte y la Universidad del Chaco Austral. Mi nombre es Claudia Pichirilo y hoy tengo el honor y el placer de presentar a nuestro expositor, el doctor Víctor Emilio del Río, ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco, quien nos hablará de un tema sumamente importante que es la litigación oral con perspectiva de género. No solamente los funcionarios y las funcionarias estamos obligados a conocer sobre la temática y aplicarla a nuestras funciones, sino además es importante que los abogados, las abogadas, los abogades la apliquen y conozcan y asesoren también sobre esta perspectiva. Así que bienvenido, Víctor, muchísimas gracias por tu participación siempre. Siempre que te convocamos para todas estas actividades académicas, siempre estás, aunque después corras con los tiempos de tus tareas y funciones, pero bueno, te agradecemos muchísimo que te hayas sumado a esta diplomatura. Y los dejo con Carolina, quien hará la presentación formal del doctor Víctor del Río. Buenas tardes. Es una inmensa alegría y un honor contar con nuestro ministro del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Víctor Emilio del Río. Voy a pasar a dar un extracto del currículum del doctor Víctor Emilio del Río. Él es abogado, mediador, especialista en Derecho Penal por la UNE, diplomado en Resolución de Conflictos, profesor de grado, posgrado y de diplomaturas en universidades tales como la Universidad de la Cuenca del Plata y por la UNCAUS también, con el INESIC conjuntamente, y bueno, entre otras, tiene diversas publicaciones, participó en diversas actividades académicas de investigación y, por sobre todas las cosas, es ministro del Superior Tribunal de la Justicia del Chaco. Las y les dejo con el doctor Víctor Emilio del Río. Bueno, conseguí un auricular así que denme 2 segundos, que es el maraño que me ha prestado a mí, la pobre. Luego he sacado un auricular acá, me han facilitado una entrada acá al superior. Para mí, primero que nada, agradecerle la invitación, casi un atrevimiento a hablar de esta temática en la cual uno está tratando de introducirse recién como un pequeño alumno en este nivel de discusiones actuales que tenemos con respecto a un gran problema, una afección, pero una afección de hace muchos años, quizás de cientos de años, que son los patrones culturales que han gobernado. Interrumpo quizás aquí, ustedes me dicen si sigue funcionando. ¿Me siguen escuchando? ¿Sí? Bien, ahora voy a tener yo... Pero ¿mejor el sonido o no? ¿Mejor? ¿O peor? Más sí. ¿Mejoró? ¿O más o menos. Bueno, entonces dejo nomás. Si está bien, dejo nomás porque si no. Yo la agradezco porque realmente estamos enfrentando una realidad particular de la historia de la humanidad, que no es solamente una realidad ni siquiera de la Argentina ni de la provincia, obviamente que no solamente de la provincia de Chaco, sino una problemática mundial que atraviesa la problemática de la violencia contra la mujer. Y no solamente, si bien vamos a andar ahí en esta charla, pretendo hablar con ustedes seguramente muchos de los temas que ya lo dieron con prestigiosas docentes como Leticia Lorenzo y demás, Leticia de Corleto y otra gente que estuvieron con ustedes. Yo me voy a sumar desde la mirada propia que tengo y mi idea es tratar de ver cómo analizamos la litigación, cuáles son los procesos culturales también, no solamente que tenemos que ver con la perspectiva de género, sino los procesos culturales que tienen que ver con la formación académica que hemos tenido durante mucho tiempo y que tiene que ver con los parámetros de cómo ejercemos nuestro ejercicio abogadil, finalmente cómo se trasunta eso en los tribunales de juicio. Y por eso creo que en realidad estamos, la
cuestión de la perspectiva de género está inmiscuida en un problema mucho más grande, que finalmente la perspectiva de género va a tratar de ponernos en crisis para poder replantearnos este ejercicio de la judicatura, pero creo que centralmente estamos en un debate académico muy interesante, analizando en este momento todos los sistemas judiciales, y esto me refiero a los sistemas judiciales, este es un debate que también se da del aspecto académico en las universidades, de rediscutir la teoría general del proceso. Por eso cuando hablo de esto voy a hablar de investigar, creo que no va a ser solamente, si bien me voy a tratar de introducir mucho en la cuestión de la litis en el proceso penal, particularmente en el juicio por jurado, creo que finalmente lo que voy a hablar es lo que nos deberíamos todos los operadores del sistema de justicia, me refiero a operadores del sistema de justicia no solamente a los jueces ni a los funcionarios de la justicia, sino específicamente a los abogados en ejercicio de la profesión libre, a hacer algo que siempre fuimos mandados a hacer, a abogar, a litigar y no ser actuarios de papeles. Así que, si me permiten, voy a iniciar la filmina. Ustedes me dirán si sale la filmina. ¿Está la filmina? ¿Carolina está? Sí, está, doctor, se la ve. Sí, está perfecto, está perfecto. Bueno, pues no mandaba recién, así que por suerte algo quedó de lo que hice. Bueno, a ver, esto que le estaba anunciando, ya lo di lo tenía en el Ateneo cuando hablamos con ustedes. Sinceramente está en crisis la forma de nuestra capacitación. Y estos son los debates que se dan actuales en todos los niveles académicos, que tienen que ver cuál ha sido en general la formación que hemos valorado como interesante, como calificada y como la propia de la docta, digamos, de nuestras calidades técnicas jurídicas como hombre de derechos, era una profunda capacitación en la parte dogmática, en los conceptos para conocer las instituciones jurídicas y poder comprenderlas en su cabalidad, en su contenido pleno, ¿no? Y la verdad que hemos desvalorizado o descuidado o desconocido durante mucho tiempo nuestras universidades, incluso nuestras capacitaciones, el entrenamiento en las habilidades y la destreza del ejercicio profesional. Es más, creo que... Recording in progress. Parece que no están grabando. Creo que en general, ¿qué dice? Vamos de vuelta. En general, esta desvalorización en la formación de lo que se decía en las prácticas forenses, en cómo debíamos litigar un tribunal, se basaba en la prédica o en la enseñanza de ciertas habilidades técnicas, pero sobre todo yo les recuerdo a los de mi época, por lo menos contemporáneos, cuando se nos enseñaba procesal, se nos enseñaba a hacer una serie de escritos. Se nos enseñaba cómo hacer una denuncia, en papel, cómo formalizar una apelación, en papel. Yo me acuerdo de mi carpeta de procesal penal, donde se me enseñaba una serie de papeles y modelos escritos, es más, todavía uno encuentra en muchos anaqueles esos modelos escritos de cómo tramitar ciertas acciones en determinados procesos, llámese civil, laboral, penal. El entrenamiento era que se nos daba en la facultad, finalmente, en enseñarnos a tramitar expedientes, ergo, a tramitar papeles. Confusamente, se nos enseñaba que las capacidades de un buen abogado era en la medida que uno pueda sostener y fundamentar las pretensiones, finalmente, en escritos que sean autosuficientes y con ellos poder pretender la defensa de los abogados, de las pretensiones que postulen y, a su vez, la judicatura o los ministerios públicos también basar sus acciones en unos buenos fundamentos que debían estar sopesados en el papel.
Por esto, obviamente nos hemos separado de una visión de lo que tenga que ver con una litigación de tipo oral. Nuestra formación académica ha sido centralmente en ese saber forense que tenía como, finalmente, centro de la capacitación y la formación, el de tramitar. Nos hemos convertido, finalmente, en tramitadores de papeles, más que en litigantes de controversias o de conflictos. Por eso, siempre, no sé si lo puse en esta filmina, si lo digo más adelante, me adelanto a alguna de las filminas, me spoileo, estaba por decir alguna de las filminas. En realidad yo siempre digo lo digo siempre en clase, que la facultad, en vez de ese cartel que tiene, Facultad de Derecho, gracias a Dios las facultades han cambiado. Hoy esta discusión ya está ganada, ya tenemos una acción distinta a nivel académico, pero antiguamente la Facultad de Derecho había que sacarle el cartel de Derecho y llamarla Facultad del Trámite. Lamentablemente, en las prácticas nos habíamos convertido en unos meros actuarios de papeles y poco se conocía sobre las capacidades de abogar, vuelvo a decir, de litigar en forma oral. Por eso el conocimiento estaba basado en una repetición memorística, el concepto de las teorías y la explicación y la clasificación y los fundamentos, los elementos constitutivos de esta parte dogmática, nos daban estas calificaciones suficientes, también tiene que ver con la forma de concebir la cultura jurídica, ¿no? Estas calificaciones técnicas suficientes que nos daban el rol académico para saber derecho. ¿Suponía saber derecho tener la capacidad de resolver los problemas? A mí me pasaba siempre, no sé si les pasó a usted, Carolina, Claudia, que los que trabajábamos más en los tribunales estábamos más acostumbrados a tener que dar una respuesta, digamos. No nos discutíamos tanto en la dogmática, sino finalmente estábamos buscando soluciones. Y veíamos que a veces estas discusiones de las soluciones no se cristalizaban en las discusiones dogmáticas, que interesantemente y necesariamente debemos tenerlas, pero finalmente eran discusiones que quedaban del aspecto meramente intelectual y no con capacidad de encontrar en cada circunstancia concreta que nos tocaba resolver, poder tener por lo menos algún plafón de respuesta. Evidentemente esto es lo que está en crisis, por eso también nuestras transformaciones han sido suficientemente importantes como para que las facultades no han sido solamente hoy un campo de discusión dogmática, sino que también se nos enseñe un poco a solucionar problemas. Yo siempre pongo un ejemplo, no sé si lo traje acá, no lo traje. Diríamos, si en la Facultad de Ingeniería Aeronáutica están discutiendo cómo construir un avión, y si alguno de los proponentes sostiene que el avión tendría que ir construido, las alas de ese avión, con unas vigas de cemento o de hormigón armado, evidentemente probarían el avión y demostrarían que si ese avión no levanta vuelo, si levanta vuelo se estrella y se teoría fracasa. Nosotros hemos mantenido pensamientos dogmáticos que no obstante estrellarse un sinfín de veces, lo seguimos manteniendo por el deleite, por el mero deleite de seguir discutiendo algunas cuestiones dogmáticas. A ver, no pretendo descalificar la formación dogmática, soy profesor de Derecho Penal en la facultad, ¿sí? Pero pretendo decir que muchas veces nuestra formación no nos posibilitó poder dar solución a la causa concreta y evitar que los aviones se estrellen. Los aviones intelectuales se estrellan. Evidentemente, hoy estamos ante situaciones nuevas. Situaciones nuevas también en nuestros sistemas procesales. Situaciones nuevas que requieren una mirada totalmente diferenciada de cómo abordamos la conflictividad social. Porque si no, las conflictividades sociales nos estallan en la puerta de nuestros tribunales. Nos estallan en cada resolución de cada caso que nos toca resolver. Y nosotros todavía le seguimos poniendo las formas,
las muletillas de ese expediente, las formalidades y los dispuestos de esas realidades procesales que poco tienen que ver con la solución de los conflictos, sino que en realidad lo incrementan o los hacen aún más profundos. Yo, evidentemente, no tengo la pantalla ahí, pero bueno, algo está faltando en la... Ahí había una moneda, ¿no? No, las imágenes no están saliendo, algo le ha pasado a la film. Yo no estoy hablando que dejemos de entender la dogmática penal como cara de la misma moneda, ¿no? No, debe ser un problema mío ya. A lo que no aparece la imagen les voy a contar lo que estaba atrás, así que mejor, así lo hago como suspenso. Igual te van a asistir. Sí, no hay problema porque lo tengo acá, no importa. Ahí había una moneda en el medio. Como dos caras de la moneda, ¿no? No digo ningunear ni relativizar ni todo lo que hemos aprendido en esta teoría del proceso en general. Yo puse ahí en teoría del procesal penal, pero podría ser abarcada por la teoría del proceso en general, porque precisamente el proceso o las teorías nos permiten conocer muy bien cómo se adecúan cada realidad a nuestra normativa y a nuestra realidad, incluso para decidirlas. ¿Sí? Dale. Todavía se está saliendo tu voz, me parece. Y lo segundo, de esta nueva forma de ejercicio no profesional, requiere también conocer la destreza en litigación. Porque no es solamente comprender, sino ver cómo las podemos resolver. Y digo que estas realidades que son nuevas, que son diversas, que exigen una solución no solamente de calidad, sino también de celeridad, supone que estas son hoy las formas más accesibles para brindar no solamente acceso a la justicia, sino tutela judicial efectiva a las pretensiones que se articulan en los tribunales y que se nos solicita a quienes administramos justicia. Estas son dos caras de la misma moneda. No podemos distinguir una de la otra. Y obviamente, esto supone poner al lugar en donde siempre debió estar, en el lugar donde debe estar, y que seguramente ustedes saben cuál es el lugar donde el juez debe estar. Lástima no podemos interactuar con la gente, pero me gustaría, ¿se imaginan? Y cuando yo siempre hago esta pregunta, pregunto, ¿cuál es el lugar que el juez debe estar? Y el juez es juez en tanto y en cuanto es imparcial. El rol central, el desvaneo, la gran aspiración de cualquier sistema, sistema que se precie de tal, que se precie de ser justo, es una condición sine qua non contar con jueces imparciales. Las mayores discusiones que se dan en el mundo actual occidental y oriental, tienen que ver cómo constituimos sistemas judiciales que den respuesta a sistemas confiables de administración de justicia. Y sistemas confiables de administración de justicia requerirán siempre la figura de un juez imparcial. Por eso estos grandes debates que damos en todo el mundo, no solamente en Argentina, de cómo constituir una justicia confiable, y si uno hace una pequeña encuesta, y esto nos vuelca en los resultados continuos, la desconfianza en la justicia, es precisamente en la imparcialidad o no de los jueces y en cuanto confía no que los jueces hacen o toman sus decisiones libre de presiones de cualquiera de esos factores de poder, llámese esto mediáticos, económicos, sociales, culturales o de las masas. Un derecho constitucional liberal, protege lo individual sobre lo que estamos toda una sociedad o de todo un grupo de poder o de un grupo determinado,
y finalmente entonces lo que consagra, lo que busca es consagrar un juez imparcial. Y por eso, la tarea, la función central del juez es la imparcialidad, y esa imparcialidad es un oficio. Y la pregunta sería entonces, ¿cuál es ese lugar físico donde podemos darle el ámbito necesario de imparcialidad al jugador para que pueda ejercer esa imparcialidad? Esto siempre lo pregunto en clase a los alumnos, creo que algunos de mis alumnos para hoy. ¿Cuál es el lugar físico de esa imparcialidad? Vieron que no hablo solamente de un lugar jurídico, hablo de un espacio físico. Y ese lugar, ese espacio donde se ejerce la imparcialidad, nos me salen viniendo los dibujitos. Voy a ver, ¿puede ser por algo, Milagro, que vos que estás, Milagro, por ahí no estás? Milagros no está, y solamente se ve el título, es Perspectiva de Géneros y Diversidad, doctor, clase de litigación oral con perspectiva no avanzó nada, toda la filmina que pasé. No avanzó. No sé qué hizo entonces. A ver. Igualmente, ahora sí. Ahora sí. Pero tampoco me sale acá, no sé qué pasa. Bueno. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Ay, ¿usted está hablando como un loco solo? Claro. Con razón, usted no ve nada de eso. ¿Qué está hablando este loco? Pero igual no salen las fotitos, no importa. A ver, voy a mirar acá si los tengo acá. De acá por lo menos. Acá llegó Milagro. No sé qué pasó, se nota que no. En esta estoy trabajando. Sí. Esperen un ratito que voy a seguir. Micrófono. ¿Dónde empezaste la película? A ver, probá a ver si Claudia nos escucha bien con esto. Hola, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, se escucha. ¿Y si esto... Perfecto. ¿Mejoró, Claudia? Sí, mejoró un poco. ¿Y esto que no me sale en la imagen, por qué puede ser? ¿Cuál no te sale? Ninguna imagen. Ahora está saliendo sala de audiencias. Oralidad y publicidad. Vamos a hacer es que yo trabaje de esta computadora, ¿lo puedo hacerlo? Sí. Porque acá está la charla, con mi botito, ¿eh? Les pido un poquitito de paciencia a la audiencia, que estamos con estos problemitas técnicos que ya los estamos solucionando. Este power en el listo, ya te lo soluciono. Milagro de un mar. Ahora sí. ¿Me escuchan mejor ahí? Ahora sí. Bien, buenísimo. Bueno, no, lo que decía es que precisamente, algo está fallando acá, por eso no está guardando. Disculpamos un ratito ahí, tanto no guarda. Dos segundos, pero no sé qué pasó con la... ¿Puede ser esto? ¿Este power? Sí. Bien. Porque acá está, pero no sé por qué no me guarda. Bien. ¿O querés este power ahí, digamos? Sí. Bien, vamos a ver. Ese de los dos, porque voy a cambiar porque no te necesito guardar. No. Guardar este archivo. Bueno, Milagro va a hacer magia en estos momentos. Esto que le estaba diciendo, ¿no? El lugar natural para el juez de la sala de audiencia. Esto quiere decir que estamos hablando del ejercicio principal, del ejercicio de la judicatura, en los nuevos modelos que aseguran esta imparcialidad, que tienen que ver precisamente no solamente con la oralidad, y vamos a ver qué supone en la litigación este principio de la oralidad, sino como el culmen final del ejercicio republicano de la judicatura, que tiene que ver nada menos y nada más que con la publicidad de los actos del gobierno. En concreto, cómo ejerce el gobierno judicial a través de la realización de los actos concretos. Porque esta realidad supone varias cuestiones que tienen que ver. ¿Ustedes están viendo la filmina ahí que yo estoy pasando ahora sí? A ver si ahora, aunque nos salen los dibujitos, sistemas escritos. Por lo menos se ven los escritos. Por eso, digamos acá,
cómo ve la sociedad cuando no llega a través de este ámbito natural, sino que se transmite por medio, la información que se suministra en acciones judiciales se transmite por medio de actos. Esto supone claramente, los sistemas escritos, supone la no presencia o el no contacto, llámese inmediación, de las partes con el juez. Supone además no solamente este secreto en las actuaciones, sino que a su vez supone que el juez delega sus propias funciones en funcionarios de otra jerarquía. En los sistemas escritos, naturalmente, al no exigir la inmediación, hacen nacer esta necesidad de la gestión o de la tramitación delegada en funcionarios de otra jerarquía y no realizados inmediatamente por el juez. Obviamente que esto no es más que un deterioro de las garantías necesarias, no solamente del debido proceso, sino de la defensa en juicio que suponen las pretensiones de cualquiera de las partes. Finalmente, cómo se transmiten estos mensajes a la sociedad como algo oculto, algo no conocido, no comprendido. Por eso cualquiera de los procesos orales, la oralidad es principio básico del juicio penal, pero lo quiero llevar y hablar, que es un principio básico, debería ser de todos los procesos. Es la forma de asegurar la inmediación y la publicidad de estos juicios y centrar y personalizar en quien le corresponde, en el juez, el ejercicio de la función judicial. Pero es más aún, porque es una forma de controlar inmediatamente la razonabilidad y la fundamentación que realiza el juez sobre cada acto. La publicidad, la inmediación, y la publicidad consecuente no es un instrumento, la realidad, pero son un mecanismo y en general terminan siendo principios políticos centrales que garantizan el proceso penal, pero deberían ser estos principios lo que garanticen todo proceso en general. Por eso la inmediación es quizás la condición básica que hace que estos actos y estas relaciones permitan llegar a finalmente lo que vamos a discutir en cualquier proceso de litigación, que tiene que ver con asegurar la forma de reconstrucción de esta verdad, no reconstruir la verdad de cualquier forma, sino asegurar la mejor forma más segura posible. Y esto es en la medida que tengamos asegurado esta relación directa e inmediata del juez con las fuentes personales de producción de la prueba. Por eso que cuando estamos hablando aquí, no estamos hablando de solamente una forma de insertar la comunicación o la información, sino que tiene que ver con una verdadera forma de discutir el material probatorio y finalmente con el ejercicio de la contradicción. Ay, estoy hablando a dos. Permiso, ¿eh? Sí, mira, lo que hacemos, te cierro acá la compartirlo desde acá, lo que tenés en la repetición, ¿no? Ya, ahí elegí nomás. no hay papel. ¿No? Vamos, a ver si sale así. No, tenemos un tenés acá. Ah, perdón. Y acá. ¿Esa es? Sí, ahí está. Ahora con el dibujito. Dame un segundito. Milagro es una genia informática. Ahí está. Y acá, si querés, podés presentar desde la actual. Qué maravilla, gracias, Milagro. No, y yo hablo acá. Ya. Exactamente. Bueno, ahí están viendo que había dibujitos. No sale tampoco cuando lo produjimos en producción. ¿Viste? ¿Y si lo miramos sin representarlos? Ah, bueno. ¿De acá? Ah, bueno. No sé por qué. Es lo que me decías hoy. Sí, no sé por qué me guardo. Es como esta imagen lo que no te... Ninguna parece. Bueno, paramos un poquito. Dale, sigo yo mientras tanto. Si querés compartir desde ahí. Perfecto. Vamos a solucionar todo para siempre, ¿no?
Bueno, ahora bien, todo esto que estoy diciendo para todos los procesos, si hay alguna ya cuestionamiento, a ver, lo propongo a todos los que están escuchando, cuestionenme todo lo que quieran cuestionar, pregúntenme todo lo que me quieran cuestionar, digan lo que están de acuerdo y lo que no están de acuerdo, así se arma un debate, porque si no es muy aburrido hablar solo. Propongan lo que quieran proponer y la Claudia o Carolina me van a cortar porque es muy aburrido si no da clases sin interactuar. Así que les pido que cualquier cosa que se les vaya ocurriendo que me vayan haciendo saber y lo vamos a charlar ahí cuando lo van a pasar Carolina o Claudia. Y a ver, una cuestión más quiero decir para meterme ya en el tema de litigación. Es cierto, tenemos juicio oral. Tenemos hace muchos años en el foro penal, del siglo pasado, como decimos, tenemos muchas formas de juicios o de audiencias orales en los sistemas procesales de nuestra provincia. Existe la realidad, puede ser que exista, pero ¿cómo litigamos? La verdad que esto es una discusión muy interesante que se está dando en el ámbito académico también, y a mí me toca dar compartimos cátedra muchas veces con el profesor de litigación, me ha tocado algunas veces dar clases en conjunto, y me ha tocado conocer algunos modelos de litigación que se tratan de predicar o se tratan de enseñar, incluso en los nuevos modelos de litigación del sistema civil. Claro que se comprende, se conciben hoy como un gran proceso de transformación. Claramente, insertar la oralidad en el proceso civil, en el proceso laboral, en el proceso administrativo, ha sido un gran avance. Pero finalmente, ¿qué modelos estamos tomando para saber cómo litigar? Y el problema, el que advierto en principio, con gran preocupación, de hecho lo estamos discutiendo a nivel académico, algunos modelos que se propugnan con buena intención, bien intencionados, ya están tomando como referencia modelos ya abandonados. Eso es lo grave. O sea, que se está predicando como un modelo nuevo de litigación aquello que el proceso penal ya ha abandonado porque claramente conspira contra una visión de imparcialidad del juzgador. Por eso, si nos estamos replanteando en el proceso penal que las formas de litigación, las que venimos llevando atrás, no son las correctas, lamentablemente, hoy se están enseñando en los otros fueros formas de litigación de tipo inquisitivo, inquisitoriales, donde el juez es el absoluto amo y señor de esas audiencias, donde en general esas audiencias, como pasaba en el proceso penal hace no muchos años, y quizás sigue pasando todavía, las audiencias de juicio no eran más que una burda verbalización de los expedientes escritos. O sea, si las transformaciones que vamos a hacer van a estar basadas en repetir malos modelos de litigación, que no son litigación reales, sino que son una vuelta a la grave influencia que ha tenido el sistema escrito de litigación, el sistema escritural de labrado de actas, el sistema de la preeminencia de las formas escritas por sobre la resolución de conflictos. Evidentemente lo único que vamos a hacer es cristalizar nuevos sistemas enmarañados, o perdón, mejor dicho, cubiertos de una supuesta forma de oralidad, pero que en realidad siguen siendo una forma inquisitiva, tradicional, escritural de las audiencias. El juicio
debe ser oral. Por eso no es solamente cuando hablamos de juicio oral y público, no hablamos de una forma procesal. Se dice que el litigio no es más que un conflicto formalizado. Mire, en la discusión de las sociedades modernas, ¿cómo pudimos quebrar ese ejercicio de poder autoritario? ¿Cómo pusimos un control a cualquier forma de autoritarismo en el ejercicio del poder? ¿Cómo logramos pacificar las sociedades? La evolución más notoria de la humanidad sobre la violencia, porque finalmente el ejercicio del poder desmedido de las monarquías o cualquier forma totalitaria o autoritaria, siempre ha sido el ejercicio por la fuerza del poder. Y la cristalización más avanzada, hasta ahora conocida, de la humanidad, de cómo resolver pacíficamente los conflictos, tuvo que ver con la construcción de una sala de audiencia donde allí públicamente se debatan las controversias, a la luz de la sociedad y del control posible de ser ejercido por la ciudadanía. La sala de audiencia es la cristalización, finalmente, de la mayor responsabilidad en la solución de conflictos. La sala de audiencias es el lugar más importante de una república y de una democracia. Porque allí, donde los otros poderes no lo pudieron resolver, donde el conflicto particular se hace visible y se reclama, es en el tribunal, en una sala de audiencia donde debe ventilarse y se resuelve. Por eso, acá, esto lo que digo acá, hay un profundo vínculo entre esas formas de cómo desarrollamos estos juicios y cómo resolvemos la conflictividad social. Si para resolver conflictos lo único que ofrecemos es profundos laberintos insondiables, como pozos negros donde la persona cuando entra no sabe a dónde va a parar, no pensemos que podemos pacificar a estos conflictos. La forma de pacificar los conflictos es institucionalizarlos a través de la oralidad. Disculpen que pongo énfasis en esto, pero quiero hacer esta profunda reflexión de que no estamos dando normas procesales cuando hablamos de la necesidad de la oralidad de los procesos. Nos confundimos sobradamente cuando pensamos que estamos hablando de una normativa procesal. Cuando estamos hablando de la oralidad y de la capacidad de publicidad de esa oralidad, esto después si quieren lo podemos discutir, cuánto acceso permitimos a nuestra oralidad, de cuántos límites le ponemos, condiciones edilicias de accesibilidad o condiciones de comunicación para que la ciudadanía pueda acceder. Este fue un gran problema en la pandemia, poder hacer juicios públicos y con qué nivel de publicidad lo hacíamos, porque esta es una garantía transversal del sistema republicano en nuestro país. Es una de las garantías fundamentales en las cuales se solidifica nuestro sistema de justicia. Y es una de las garantías principales de la ciudadanía que debe ser cada vez más ejercida y reclamada. Por eso, cuando estamos hablando finalmente de oralidad y publicidad, en la sala de juicio estamos hablando de cómo construir una sociedad más pacífica. Y esto que les decía yo, de que este problema de replicar, quiero poner un ejemplo, digamos, yo las vi a las audiencias, digamos, que se hacían como modelos del programa 2020, y que seguramente cada uno de los jueces que lo hacía con su mejor voluntad y idea de transformación. No estoy hablando, cuestionando el gran esfuerzo organizativo, intelectivo que hace cada uno de los operadores para tratar de cambiar esta mentalidad y llevar a sistemas escritos, de los sistemas escritos a los sistemas orales. Pero veían esas audiencias como modelos que se pregonaban, donde la juez, en una absolución de posiciones, corría vista al demandado, esa juez
le decía todo lo que comprendía en la demanda y le preguntaba si estaba de acuerdo con su pretensión, y el abogado le decía que sí. Lo único que hacía el abogado es decirle que sí. Luego ella explicaba al demandado todo lo que consistía la demanda y en qué consistían sus reclamos de reparación, y le preguntaba si la demandada entendía y comprendía, y le decía que sí. Luego la juez comenzó a hacer desfilar las pruebas, las testimoniales que se ofrecían, y ella llevaba adelante el pliego interrogatorio. Digo que se le pasaba a la juez las partes le pasaron la serie de preguntas, y ella formalizaba las preguntas escritas, se las leía en esa audiencia oral. Luego le preguntaba al final algunas preguntas más a la juez, y finalmente para agregar alguna pregunta de las partes. Y esto lamentablemente no es un juicio oral. Es un juicio verbalizado, pero no es la dinámica de un contradictorio donde los titulares de las pretensiones son los que litigan, y el juez conserva su lugar imparcial de árbitro de esa contienda para poder luego resolverlo. Por eso estos procesos de pasar de sistemas inquisitivos a sistemas acusatorios, llámense en el sentido más fácil de comprender, adversariales, no es tarea tan fácil. Si no, vamos a entrar, lamentablemente, en lo que sostengo yo es una falsa oralidad, que es una oralidad orquestada, fingida, y una oralidad que se basa en una continua búsqueda de salvatoria en la lectura del expediente, o en la lectura, si no está el expediente, en la lectura de memoriales. Imagínense ustedes qué desolados que nos sentimos los operadores penales cuando en la provincia del Chaco, en la normativa expresamente se prohíbe tener el expediente en un juicio oral de juicio por jurado. Imagínense el suicidio colectivo que supuso para todos los operadores que se les saque esa piedra de anclaje que supone ir a buscar la ayuda, memoria del expediente. ¿Sí? Y esto yo les quiero ser sincero, el expediente en un juicio oral anterior, hasta uno hoy, ¿cómo iba un fiscal penal a preparar su caso y llevarlo a un juicio? Probablemente algún buen fiscal se preparaba 2 días antes y leía las actuaciones. Si no, iba al juicio, miraba las actuaciones escritas, se pedía la reproducción de todos los testimonios, de todo lo que hubiera juntado el expediente, no importa si alguno era útil o no, se llamaban todos los testigos, y finalmente el fiscal ya en la sala de juicio agarraba el expediente y venía fulanito de tal y iba haciendo las preguntas en base a las preguntas que ya estaban en la declaración testimonial en el expediente que le mandó el fiscal. ¿Esto qué es? Es reproducir el expediente. No importa, allí no importa de cuánta importancia o trascendencia tenía la información que finalmente se vertía. Lo único que importaba cumplir con el paso procesal de acreditar las formas de esa declaración previa. Esto es lo que y todos los profesores en procesal actuales destacamos como una falsa oralidad, y que si bien teníamos juicios orales hace mucho tiempo, en realidad nuestros juicios estaban plagados de estas malas prácticas que desnaturalizaban el proceso oral. Por eso, preparar un caso es algo sumamente largo, tedioso, cargado de muchos tecnicismos, dogmatismos, pero poco tenía que ver con finalmente el esclarecimiento del hecho en el juicio. Por eso estamos ante un profundo cambio cultural, estamos ante una
profunda revisión de los métodos de la enseñanza de la oralidad. Estamos ante un profundo cambio y la verdad que esta es una discusión muy fuerte que estamos dando, estamos muy atrasados en esta discusión. A ver, que todavía en el proceso penal, imagínense en el resto de los fueros, nosotros del 75, creo que 73, tenemos juicio oral en la provincia del Chaco. Si todavía, aún en algunos operadores judiciales, se sigue discutiendo si el juez debe conocer todo el expediente, si el juez puede todavía tener algún margen de interrogar en el juicio, realmente estamos desconociendo las bases centrales de cualquier sistema acusatorio. Acusatorio supone imparcialidad, supone división de roles, supone que jamás el juez puede sustituir a las partes, porque si el juez sustituye en el esclarecimiento de la verdad a cualquier contendiente, en esto cualquiera de los fueros, el juez pasa de ser un imparcial a ser parte interesada en alguna de las posiciones que allí se ventilan. Allí el juez pierde su rol. Esto se ha dado mucho en la discusión, aunque todavía seguramente lo sabemos, en el fuero civil estos años, la necesidad o no del fuero civil, las medidas del mejor proveer, hay gran discusión en el ambiente, hasta dónde, en el afán de hacer justicia, justa ponderación de los bienes en juego, o contemplar las vulnerabilidades de algunos sectores desfavorecidos, hasta dónde la judicatura puede avanzar en pos de esos buenos fines, sin finalmente conculcar las garantías básicas que es su imparcialidad. Esta discusión viene hace mucho tiempo, no pretende entrar a esta discusión, que es ontológica y filosófica, en la discusión finalmente de cómo discutimos nuestros sistemas procesales, pero evidentemente, si las transformaciones que decimos pretendemos hacer tienen que ver con la imparcialidad, claramente tenemos que tomar una definición tajante. No hay posibilidad alguna de los jueces de intervenir en pos del esclarecimiento del hecho. Son exclusiva responsabilidad de los contendientes. Llámese derecho penal, llámese derecho laboral, llámese derecho de familia, llámese cualquier daño o reparación que se postule y que se rechace esa postulación. Por eso el profundo cambio cultural tiene que ver con, si vamos a un sistema de oralidad, ¿cuál es el rol verdadero que vamos a asignarle al juez en ese cambio cultural? Por eso la reforma a cualquier pensamiento, tanto sea tradicional o inquisitivo, no se completa con la mera afirmación del principio de oralidad. Podemos hacer oralidad y podemos perder este gran valor de la imparcialidad. Por eso cada vez que avanzamos en procesos de litigación oral, tenemos que replantearnos y mirar la actividad que se nos pregona, que proponemos, en ese gran tamiz republicano de asegurar que los jueces no estén involucrados ni tengan obligación alguna de hacerse cargo de la postulación de las partes, cual sea, en pos de cualquier fin loable que pretendamos asegurar. Es la mayor de las tentaciones, la manzana del árbol del Edén. Los jueces no debemos caer en esa tentación. Nuestra función central, por ende, es asegurar nuestra imparcialidad para cumplir cabalmente con nuestras funciones. En esta reforma hay enemigos. En esta reforma del pensamiento hay profundos enemigos. Y muchas veces son los propios reformistas. Porque claramente estamos ante un duelo de prácticas. Este duelo de prácticas es muy, muy fuerte.
Y este duelo de prácticas, digo que son muchas veces los propios reformistas, los enemigos, cuando pregonan ciertas virtudes de los sistemas y después desfallecen, se cansan en los intentos. Tratan de generar sistemas de oralidad y ante los primeros fracasos vuelven a las prácticas constitucionales, ya que éstas les generan algún grado de mayor comodidad o por lo menos de no complicaciones, porque siempre se hizo así. Y estas son prácticas comunes, tradicionales, entonces me generan un statu quo que me asegura hacerla mejor. Y también es la posibilidad de no verme en riesgos, ya que aventurarme a sistemas orales me asegura cierto grado de inseguridad, porque hay algunos aspectos, algunos espacios nuevos que no conozco, que no los comprendo suficientemente, y por eso me es más fácil recurrir a las prácticas antiguas o a las cotidianas, aunque sepan que esas son malas. Por eso acá hay un lindo dibujo. Lo que vamos a hacer es si no hacemos un break y ahí solucionan. Bueno, ahora vamos a hacer un break, dice Vilaro, porque ella me va a solucionar. Me está salvando la imagen, no sé qué hice y se borraron todo. Acá les cuento, porque ustedes tienen que tener una capacidad, todo lo que me están escuchando tienen que tener una capacidad de imaginación. Había una sala de juicio y había abajo unas cenizas, y yo digo que en general las salas de juicio se convierten en una gran teatralización de la oralidad, digamos, porque hacemos creer que es oral, pero en realidad cada tanto revivimos como el ave fénix de las cenizas al expediente, ¿sí? Entonces en la oralidad decimos que estamos en una audiencia oral, pero en el acta de fojas tal, señor juez, figura tal cuestión, el señor juez entonces no quedó algo claro, vamos a dar introducción al acta y entonces allí se procede a la lectura del acta, o sea, revivimos en cada momento el expediente y finalmente ingresa, lo grave es que ingresan a los juicios material escrito. ¿Por qué es grave que ingrese a los juicios el material escrito? Porque no fue sometido al contradictorio. Por eso es grave, no porque somos excesivos intelectuales del sistema oral, se nos ocurre. Si ingresa algo que fue producido en forma escrita, nadie lo pudo someter a un examen y a un contraexamen, esto supone que alguna de las partes está sin igualdad de condiciones. Para que haya un juicio de calidad, supone que dos contendientes tengan igualdad de armas. Si no hay igualdad de armas, no hay debido proceso. No hay ejercicio de nuestros derechos, del que declama y el que contesta una reclamación o una presentación. Los sistemas legales deben asegurar que ambos contendientes estén en igualdad para poder friccionar sus espadas como contendientes y poder sostener su propia interpretación de la verdad de los hechos. Si incorporamos documentos que no han podido ser sometidos a esa evaluación crítica del contradictorio, estos vulneran algunas de las pretensiones que están allí puestas en discusión. Por eso digo que cada tanto, en cualquiera, estas son las tentaciones malignas, digamos, por decirlo alguna visión espiritista, digamos. Estas son la conspiración, digamos, continua que tienen los sistemas orales, donde estos subterfugios, estas formas se subvierten el orden natural
de la oralidad, que es ir en búsqueda continua de introducción de piezas por escrito en los sistemas orales. Esto quiere decir que los sistemas orales requieren, para su debida litigación, que las partes puedan ofrecer toda su prueba en forma oral. Por eso no hay reforma posible en los sistemas de litigación actual con la sola afirmación de la oralidad, sino que para poder hacer este cambio paradigmático, revolucionario, podríamos decirle, en la forma de llevar adelante los procesos, cualquiera sea ellos, es saber cómo organizamos esas audiencias orales, cuáles son los objetivos que debemos pretender en cada uno de los distintos tipos de audiencia, y saber que los distintos tipos de audiencias son diferenciadas, con finalidades específicas, con métodos, por ende, de trabajo específico y con roles distintos, diferentes de cada uno de los participantes en cada una de estas audiencias. Obviamente que yo no me voy a referir a las audiencias específicas de los distintos fueros, voy a poner la parte penal como ejemplo, pero creo que de allí nos podrá dar la idea de cómo trabajar en distintas formas. Obviamente que si cuando hable de juicio por jurado, voy a estar hablando de un mecanismo específico de cómo realizar juicios, que ya todos sabemos que es ley vigente, todavía no puesta en marcha, pero prontamente también serán los juicios por jurado civil. Así que, evidentemente, esta metodología nos servirá por lo menos para dos de los fueros que se han elegido por ahora como parte de los sistemas específicos de juzgamiento en la provincia del Chaco. Bueno, esto ya lo dije. Sí, Claudia. ¿Hacemos un cuarto intermedio y nos ponemos a ver, arreglamos? ¿O preguntas? Tengo un par de preguntas, doctor, Bueno. de la doctora Lorena Padovan. Lorena. Bien. Bueno, ¿Le no es de leo, acá. doctor? ¿Puede ser? Sí. La importancia del lenguaje corporal en el juicio oral y sobre todo en el juicio por jurados. Esa es una. ¿Le leo la siguiente, doctor? Y la siguiente es dirección del juez en los testimonios de la víctima de delitos sensibles en los juicios orales y en los juicios por jurados para que no se produzca su revictimización. Bueno, ahora voy a hablar de juicio por jurado, específicamente. Paso esta etapa, me quedo con las dos preguntas de Lorena. A ver, Lorena, ella se va a asustar que voy a hablar bien de ella. Lorena ha sido una gran luchadora de todas estas cuestiones que estoy hablando. De sincerar, nos ha tenido que enfrentar a nosotros como jueces, aunque compartamos, sabíamos que las condiciones no daban hoy el grado de avance, pero ella ha sido una gran luchadora de exigirnos lo que no estaba en las normas, pero sí estaba en la Constitución y las convenciones, de exigirnos que este contradictorio sea tal y que dejemos de violar la forma. Así que es cierto, ella es una persona que comprende muy bien el esfuerzo que ha significado y convertirnos nosotros, en los jueces, y el sistema judicial en un sistema de oralidad verdadero. Pero ahora voy a hablar de estas dos preguntas que ella tiene, lo conductual, en el manejo de estas audiencias, y en la guía y protección de las posibles afecciones que tengan que ver con cuestiones de género en las audiencias, en los distintos tipos de audiencias que vamos a tener en el juicio por jurado. Voy a hablar con precisión de ese tema. Me dice que hagamos un cuarto intermedio de 5 minutos, ella me conecta de vuelta acá y dejamos de ver palabras solas y una foto divina y un dibujito precioso que he visto. Parece infantil, pero... Hacemos entonces un break de 15 minutos, restablecemos la conexión lo mejor posible, así Claro. que los esperamos dentro de 15 minutos. Perfecto. Gracias. Gracias. ¿Cómo quedó? No sé. Sácamelo. Si apoyas el cursor ahí, ahí te baja.